Creo que su discurso fue mucho más medido que el discurso de la vez pasada, pero fue efectivo en cuanto a los temas nación, temas políticos de la nación que se necesitan resolver de una manera efectiva, y comenzando con el mismo déficit fiscal y los préstamos que ya suman unos 37 trillones de dólares, lo cual tiene preocupados a toda la nación. Señores, realmente vamos al toque de queda ahora de entrevista Así central es. de Su Mundo TV, ¿verdad? Y de Su Mundo con el Pueblo, con un experto de verdad en geopolítica internacional, como es el caso del hermano y amigo Willy Lora, quien está en este momento en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, ¿verdad? Para hablarnos de las incidencias durante la toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, un saludo a todos y a la audiencia. Súper contento de estar con ustedes y poder conversar sobre un día y un tema histórico para los Estados Unidos y para el mundo, la juramentación del presidente número 47, el presidente Donald Trump. De verdad que agradecido, de verdad que hayas accedido a estar con nosotros, ¿verdad? Aquí en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y rápidamente, para entrar en materia, vimos un Donald Trump en un discurso enérgico, pero no tan largo, ¿verdad que sí? Donde abordó diferentes temas. ¿Tu opinión acerca del discurso de Donald Trump? Bueno, yo creo que sí, como tú dices, un discurso más medido, un discurso más corto. Yo creo que la experiencia de ya ser presidente por un término y ahora llegar con una experiencia más clara, con una visión más clara de dónde de dónde iba el país, los cambios que necesita el país, por qué la gente votó en su mayoría por él y por un cambio de una política que venía ejerciendo la administración pasada, lo cual había dejado bastantes problemas, no solamente por el tema económico, sino también por el tema geopolítico, el tema de la frontera, de seguridad fronteriza, seguridad ciudadana. Creo que eso, la inflación, fueron temas claves para que el presidente Trump hoy sea el presidente número 47. Yo creo que dentro de su discurso podemos destacar varias cosas: el tema de la confianza, de regresar a tener confianza en el gobierno de los Estados Unidos. Habló de hacer un gobierno de acercamiento y de paz. Habló también de la importancia de asegurar la frontera. Habló de la importancia de reconstruir la credibilidad en las instituciones del gobierno. Creo que le pasó ahí le echó la mano, como quien dice, al Partido Demócrata para trabajar juntos en temas en temas nacionales importantes, como decíamos hace un momento: el tema de frontera, el tema de seguridad ciudadana y el tema de economía y la baja de la inflación. Creo que su discurso fue mucho más medido que el discurso de la vez pasada, pero fue efectivo en cuanto a los temas nación, temas políticos de la nación que se necesitan resolver de una manera efectiva, y comenzando con el mismo déficit fiscal y los préstamos que ya suman unos 37 trillones de dólares, lo cual tiene preocupados a toda la nación. Willy, vimos el discurso del presidente, pero sin lugar a duda que la temperatura, por lo gélida que está bajo cero, le quitó lucidez a la toma de posesión de Donald Trump, porque en otras ocasiones veíamos que se hacía un paseo antes de entrar al Capitolio. Entonces, ¿en qué afectó la temperatura, el buen montaje, la lucidez, como en otro tiempo, de esa toma de posesión? Bueno, obviamente sí tiene un impacto. Esto es una celebración, una fiesta nacional de una transformación o un paso de poder de un partido a otro, de una administración a otra, pacíficamente. La otra vez que había pasado algo similar fue cuando la juramentación de Ronald Reagan. El tema del frío aquí está muy difícil. Las temperaturas están, inclusive hay gente que ha sufrido ya de lo que le llaman frostbite aquí en Estados Unidos, que se le enfrían las extremidades a un punto muy, muy peligroso. Entonces el frío sí ha tenido un impacto fuerte, pero la gente que no pudo asistir o que asistió, que abrieron otros espacios para que pudieran ver la juramentación. O sea, se le buscó la manera de que pudieran mirar de cerca el evento. Obviamente en la calle estuvo muy difícil por el tema del frío, pero es algo que la gente lo tomó como, o sea, no se podía hacer otra cosa. Habría que verlo, querían verlo, pero se tuvo que mudar. Las personas encargadas de esto tuvieron que mover los eventos dentro porque el frío estaba demasiado fuerte. Willy, tú que estás allá,
y que tiene relaciones con los medios de comunicación, aquí en República Dominicana se ha soltado una bola de algunas personas que han salido en las redes sociales dándose el bombo de que fueron invitadas a la ceremonia, pero yo creo que en esa toma de posesión que se hizo en el interior del Congreso, donde el presidente Donald Trump, su invitado, su esposa y algunos invitados tuvieron que pasar inclusive hasta por un túnel que conecta un edificio con el otro. Ahí no habían esos figureros ni esos farandoleros de República Dominicana. Entendamos que las invitaciones, hay diferentes niveles de invitaciones. Hay invitaciones generales que son para el evento, que son para esa parte en lo que es la parte frontal del Capitolio, donde vienen estos invitados, que obviamente eso no se dio, y las invitaciones para los eventos dentro del Capitolio de la juramentación fueron limitados bastante porque el cupo es limitado, al igual que el almuerzo congresional y otras cosas. O sea, hay invitaciones que sí vi personeros que tenían invitaciones, pero invitaciones generales a participar a la juramentación. Hay otros que llegaron a los famosos balls, que ayer y antes de ayer, que son las fiestas que hacen el consejo de inauguración, el grupo de inauguración, y hay varias de esas fiestas. Y las invitaciones se vendían, tú podías comprar tus invitaciones para llegar a estas fiestas, en cual participaban funcionarios y funcionarios que van a llegar, el hijo del presidente, otros mandatarios. O sea, esas fiestas que aunque era por invitación para algunos, pero también podías comprar las invitaciones. Entonces yo creo que sí, las invitaciones que vi publicadas en redes sociales son las invitaciones generales para el público en general, que para entrar en esa parte frente al Capitolio, que se enviaron estas invitaciones por parte del equipo de transición y de la campaña, pero no eran invitaciones para entrar dentro del Capitolio donde se oficializó el evento. Del evento, si hubiese sido fuera, hubiesen tenido el evento frente a ellos, pero al cambiarlo y entrarlo dentro del Capitolio, muchas de estas personas no pudieron entrar. En su gran mayoría no pudieron entrar. Bueno, aquí vimos en las redes sociales los principales influencers cargando aquí sus invitaciones, pero vimos tanta gente cargando y mostrando sus invitaciones al evento, que yo dije que si me llegaba a la mía no iba a ir para no dejar el país solo, de las tantas que hubieron en República Dominicana. Willy, el tema de las políticas ahora con los inmigrantes, vemos sorpresivamente que quienes más están apoyando esta medida de Donald Trump son los propios inmigrantes, los que más tiempo, los que han construido en esa patria norteamericana. ¿A qué se debe que esta política contra los inmigrantes, digamos, está siendo apoyada por los inmigrantes ya de larga data en ese país? Bueno, se debe porque vimos los resultados de las elecciones en noviembre, en lo cual una gran cantidad de hispanos votaron a favor del presidente Trump, algo que no había pasado a ese nivel anteriormente. Yo creo que lo que ha pasado es que los inmigrantes aquí en Estados Unidos se han dado cuenta de que los inmigrantes indocumentados le han creado más problemas, no solamente por el tema de imagen, sino también por abaratar el costo de la mano de obra para algunos trabajos que están haciendo. Entonces no lo vieron y no lo han visto de buena manera. Quieren que este proceso sea de una manera legal, que sea los que se agoten los procesos migratorios para poder llegar. No están a favor de una inmigración descontrolada a través de la frontera. Eso lo vimos en las elecciones y es lo que han dicho todas las encuestas. Hoy mismo ya se cerró el CBP One, la aplicación que le permitía a inmigrantes aplicar por un asilo político en Estados Unidos. Ya eso se cerró y se van a tomar otras medidas. Después, en esta tarde, vamos a saber de más medidas para parar el tema de la inmigración indocumentada y la frontera abierta. Yo creo que como parte del discurso del presidente Trump hoy, habló de que va a enviar también a los militares a apoyar la patrulla fronteriza para seguir construyendo el muro fronterizo que durante la administración pasada se había parado de construir y ahora lo van a terminar de nuevo. O sea, van a seguir trabajando en eso y las tropas militares van a apoyar a la patrulla fronteriza en otras labores. Yo creo que el mandato que se le dio al presidente Trump en noviembre fue un mandato muy claro: cerrar la frontera, organizar el tema migratorio, bajar la inflación y la deuda externa y traer más ley y orden a las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Willy, ¿qué le espera a la economía norteamericana tras el anuncio de Donald Trump, que tocó incluso el tema arancelarios respecto a las importaciones que se hacen en Estados Unidos por otros países?
¿Cuál va a ser las consecuencias respecto a estos temas? Porque él ha hablado de fortalecer la economía, tomando esto como uno de los pilares, los temas arancelarios respecto a lo que se importa desde otros países hacia Estados Unidos. Lo que pasa es que la economía de Estados Unidos está débil. No está, como dijo el presidente saliente, que había dejado a Estados Unidos con la economía más fuerte. Eso no es cierto. Estados Unidos tiene un déficit de 37 trillones de dólares y una inflación del doble de la que le dejó el presidente Trump en su primer mandato. Yo creo que lo que ha pasado es que las regulaciones que se le pusieron a las empresas, no solamente de norteamericanas, sino de empresas que querían hacer inversiones extranjeras en Estados Unidos, le pusieron demasiadas regulaciones y estas empresas decidieron irse a otro sitio, obviamente poniendo en peligro los empleos y el desarrollo y el crecimiento económico de Estados Unidos. Lo que el presidente Trump está diciendo es que voy a regularizar estas empresas, voy a utilizar las mismas medidas que utilicé en mi primer mandato, de liberar a las empresas, de que puedan ser competitivas en contra de países como China, el mismo México y Japón, o sea, países que exportan mucho a Estados Unidos, de nivelar un poco el tema arancelario y que pueda ser más competitivo. Yo creo que por ahí es que viene sus declaraciones en términos económicos, lo cual le dio muy buen resultado en la primera vez que fue presidente y se espera que esta vez también le pueda dar resultado, aunque hoy día la situación económica de Estados Unidos no es la misma que hace 8 años cuando él fue presidente. Estamos en peores condiciones económicas y creo que el hecho de hablar de aranceles a Canadá, a México y a otros países es una manera también de manejar otros temas de política exterior como la inmigración y el tema de seguridad nacional. Bueno, Willy, vimos figuras de primer nivel, evidentemente, en esta toma de posesión. Por ejemplo, el caso de Obama, ¿verdad? La familia Obama, así mismo también como la familia Clinton, donde vemos a Bill Clinton y a Hillary Clinton, así mismo también como a George W. Bush, ¿verdad? Durante la toma de posesión, sí. Y evidentemente el presidente saliente. Pero además de esto, una pregunta, Willy, ¿es el fin de la agenda LGTB en Estados Unidos? Donald Trump, además de hablar de política migratoria, también manda una señal clara, ¿verdad?, al definir que solamente existirán dos sexos, hombre y mujer. ¿Llegó el fin de la agenda LGTB? Esa agenda acaba de concluir hoy. O sea, el presidente acaba de eliminar los programas de lo que le llaman DEI, que es de inclusión y equidad. Eso lo acaba de derogar en el gobierno federal, en las mismas Fuerzas Armadas. Yo creo que él dijo que solamente existen dos sexos, masculino y femenino, y que en base a eso el gobierno federal se va a manejar. Yo creo que es un paso positivo para un país que viene sufriendo de un problema de identidad de género. Yo creo que él ha querido volver a lo tradicional, y en ese sentido creo que esa agenda, por lo menos en los próximos 4 años, no va a tener no va a encontrar mucho espacio, que digamos, a nivel del gobierno aquí en los Estados Unidos. En términos de los invitados especiales, por protocolo siempre se invitan a los expresidentes, por eso estaban ahí el expresidente Barack Obama, George W. Bush, también el expresidente Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Ahora, lo importante de los invitados fue lo que no hemos hablado todavía. Estuvieron invitados por primera vez presidentes de otros países y primer ministro. Estaba la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, estaba el presidente de Argentina, Milei, estaba el presidente paraguayo y otros líderes. Entonces, ¿cuál es el mensaje con eso? El mensaje es que existe un cambio geopolítico global. O sea, la derecha comienza a moverse y a posicionarse por el tema de estas agendas que tú hablabas hace un momento, empujadas por ciertos organismos y financiadas también por el mismo Estados Unidos en su momento, es mostrarle al mundo de que estos cambios vienen y vienen para quedarse. La presencia de líderes europeos, también estaba Santiago Abascal del partido Vox de España, Germán Terz de eurodiputado, y también obviamente Milei y otros líderes de la región latinoamericana. Yo creo que eso es un mensaje de que por primera vez invitan líderes de la región europea para mostrar una unidad de una agenda más de derecha, más conservadora y más apegada a la cultura, a nuestra cultura, y en defensa de lo que son nuestras culturas latinoamericanas y cristianas. Willy, solamente para que nos ratifiques rápidamente y luego te hago ahí mismo para que me responda la pregunta. ¿Quiere decir que Milei
Daniel Noboa de Ecuador y Nayib Bukele. y Bukele estaban dentro del Capitolio. Me responde entonces junto con la... Sí, sí, claro. ¿Estaban Son dentro del invitados Capitolio? especiales. Sí, sí, son invitados especiales, son mandatarios, son Correcto. mandatarios de países. Esas personas están ahí, inclusive en el discurso del presidente Trump, estaban sentados, creo que a su izquierda, detrás, el presidente Milley, estaban ahí como parte de esos invitados especiales. O sea, yo creo que ese mensaje que se envía con invitar a estos líderes es ese. O sea, hay una nueva figura en el liderazgo de Estados Unidos y hay una nueva ideología política que es la que se quiere implementar y la que se va a llevar a muchos de estos países. Todos sabemos que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Los primeros europeos que llegaron a los Estados Unidos fueron los españoles a final del siglo XV. Y los segundos en llegar fueron los británicos en 1607 a Virginia. El propio Donald Trump es de origen alemán, que es inmigrante también. Sus padres eran alemanes o su abuelo y llegaron a Estados Unidos como inmigrantes. Naturalmente progresaron y echaron para adelante y Donald Trump llega a la presidencia. ¿Se le va a hacer fácil a Donald Trump o es tirando tiro con carabina vacía el hecho de decir que le va a quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos? Porque para ello habrá que modificar la constitución de los Estados Unidos. ¿Forma parte de toda la parafernalia o se hará tan fácil dar ese paso, Willy, hacer esa enmienda? No, o sea, no creo que sea fácil. Obviamente hay que entender que hay discursos políticos de consumo nacional y hay otras realidades. O sea, eso no es nuevo y eso lo hacen casi todos los candidatos. Ahora, el tema de que sí, es un país de inmigrantes, pero es un país de inmigrantes que han pasado por un proceso legal para hacerse inmigrantes legales en los Estados Unidos. El problema que tiene el país ahora mismo es que tiene casi 10 millones de inmigrantes indocumentados que llegaron en los últimos 4 años y ningún país ni ninguna economía mundial tiene la capacidad para absorber esa cantidad de personas, manteniendo niveles importantes de su sistema de salud, su sistema de educación y sus sistemas de ayuda. Entonces, yo creo que es un tema también de entender que los parámetros de inmigración en los países, y lo mismo pasa en República Dominicana, van apegados a qué cantidad de personas puede absorber el país bajo las condiciones económicas que tienen. Recordemos que la inmigración y visas a Estados Unidos y a otros países es un privilegio que el país le da a un visitante o a una persona que está solicitando una residencia en los Estados Unidos. No es un derecho, es o sea, como le decía, esto es una gracia, es algo que uno aplica y pasa por un proceso. El problema es que eso en los últimos 4 años se volvió nada, se desboronó, se violó todo lo que fue el proceso de asilo en los Estados Unidos. O sea, ya hoy mismo eso terminó porque la gente llegaba y decía en la frontera, en Santo Domingo, en República Dominicana me quieren matar, sin dar ninguna prueba ni nada. Te decían, ok, entra, aquí está su número y su caso y lo vemos en el 2035. O sea, no había control. Entonces eso acaba de parar este mismo día. Entonces yo creo que es eso, el tema de la inmigración documentada y la inmigración ordenada es lo que está pidiendo, lo que el país le pidió a este presidente en noviembre durante las elecciones después del caos que se vio en la frontera sur. Y yo creo que por ahí es que van las cosas. En términos de una reforma migratoria es algo que van a tener que sentarse a discutir y sentarse a analizar y ver de qué manera lo hacen. Recordemos que cuando Barack Obama fue presidente, al principio de su mandato, la primera vez, tenía el control total del Congreso, del Senado, inclusive tuvo mayoría y nunca metió una reforma migratoria para que pasara cuando tuvo ese momento, sino que tenía esa mayoría, sino que hizo el Obamacare Act en aquel momento para pasarlo como su prioridad. Entonces yo creo que si existe una voluntad política para crear una reforma migratoria viable, creo que se podría hacer y no creo que estén muy lejos de poder hacerlo, ya que estas elecciones de noviembre pasado le enviaron un mensaje a los políticos de que era hora de resolver ese problema. Estamos conversando con Willy Lora, experto, analista político internacional, pero además un gran hermano de este espacio, Su Mundo con el Pueblo. Willy, ¿qué impacto tendrá para América Latina la designación de Marcos Rubio como secretario de Estado? Y además de esto, el impacto también para la tecnología de parte del gobierno de la designación de Elon Musk, ¿verdad? Como parte del gabinete del presidente
actualmente? Fíjate, yo creo que la designación de Marco Rubio es importantísima por dos razones muy sencillas. Marco Rubio viene del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, una persona que conoce muy bien la geopolítica global, los retos que tiene Estados Unidos, pero la segunda parte de eso es que por muchos años, yo creo que desde septiembre 11, de los ataques de septiembre 11, en cual la política exterior de Estados Unidos cambió hacia el Medio Oriente, no había venido un secretario de Estado que sí entendiera la región, que hablara español, que sea hispano-cubano, y que entienda los retos que tiene Estados Unidos en Latinoamérica, hablando del tema de Venezuela, el tema Cuba, el tema Nicaragua, el tema Brasil. Entonces yo creo que eso es muy importante de este papel que va a jugar Marco Rubio como secretario de Estado, entendiendo la región y poniendo la región en las prioridades de la nueva administración. Eso no se puede lograr con el secretario Blinken, que obviamente no es un hispano, no conoce la región, y con otros secretarios de Estado, o sea, Hillary Clinton y demás. Yo creo que es una buena oportunidad para que la Casa Blanca pueda retomar una agenda coherente hacia la región y se pueda desarrollar. Yo creo que eso es muy importante, esa designación. En cuanto al caso de Elon Musk, específicamente en el enfoque del caso Twitter y en el caso, por ejemplo, inteligencia artificial. El caso de Elon Musk es diferente. Elon Musk con Vivek Ramaswamy, que es la otra persona que sea el presidente asignado para la fiscalización del gobierno, más que por el tema de Twitter y la tecnología. Obviamente son empresarios. Ahí vimos a Zuckerberg, el de Meta, como parte de la mesa principal, como vimos a Jeff Bezos, los grandes millonarios que tienen unos intereses comerciales muy grandes. O sea, en cierto momento, recordemos que Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, un periódico que ha sido completamente en contra del presidente actual, al igual que Zuckerberg con el tema de Meta y la censura que acaba hace una semana de decir claramente y públicamente que fue presionado por el gobierno anterior para censurarse estas cosas. Inclusive lo llamaban para hablarle de mala manera a sus empleados cuando no cumplían sus órdenes. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando. Ahora, ¿cómo se va a regular el tema de esa tecnología y el tema de la inteligencia artificial? Va a tomar un tiempo, como todos medios nuevos, digitales, como nosotros vemos a cada día con X, con Instagram, con Facebook, va a tomar un tiempo, pero yo creo que bajo el liderazgo de Elon Musk, que es una persona muy allegada al presidente, se pueden lograr ciertas cosas. Además, recordemos que estas empresas, como las empresas de Amazon, Jeff Bezos y los mismos que el mismo Bill Gates, que el Zuckerberg, son empresas que necesitan tener buena relación con la administración que sea, y tener un aliado en Elon Musk que está muy de cerca al presidente no es mala idea. Entonces, además de que ya todo el mundo se dio cuenta y le ha reclamado de la manera hasta qué punto estas redes sociales estuvieron involucrados en un tema de censura, de gran censura. Eso lo vimos con Twitter, que le costó $44 mil millones a Elon Musk comprarlo y sacar los Twitter Papers y darse cuenta de que aquello era una operación de censura montada por el FBI, la CIA y otras agencias del gobierno. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho, la gente ya ha despertado y estas empresas necesitan seguir siendo viables, y por lo menos por los próximos 4 años van a tener que lidiar con un presidente en el cual le hicieron la guerra por 4 años o 8 años, y entonces ahora le toca sentarse en la mesa a trabajar con ellos para buscar, sea, sus negocios, sus concesiones y no tener el peso de un gobierno encima de ellos. Willy, respecto a este nuevo mandato de Donald Trump, ¿qué podemos esperar en cuanto a las relaciones USA-Venezuela, USA-Cuba, USA-China? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia en lo que fue la administración pasada a lo que va a ser esta administración con Venezuela, con Cuba y con China. Recordemos que la administración pasada hace una semana le quita o saca a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Exacto. Obviamente algo que no fue sorpresa, pero al mismo tiempo la gente se preguntó por qué esperar ahora hasta el último momento para hacer algo así cuando tienes 4 años en el poder. Obviamente, buscando cambiar narrativas, titulares, eso se va a derogar con una orden ejecutiva que va a hacer el presidente actual. O sea, eso solamente va a durar una semana, esas cosas. Entonces, en cuanto a Nicaragua, es lo mismo. Ahí no se va a poder hacer gran cosa hasta que no exista un cambio interno, lo mismo en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Venezuela? No sé si escucharon las declaraciones del ahora secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que ahora con eso que pasó en Venezuela,
de juramentarse el presidente Maduro como presidente cuando pierde las elecciones, ya lo pone en otra categoría. Además de subirle la recompensa por su cabeza, ya lo declaran a Venezuela como un peligro de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esto le da cierta potestad al presidente y al Departamento de Defensa de hacer otras cosas más allá de lo que se puede hacer a través de una vía diplomática. Okay. Willie, for this new context for United States, what is the plan of the new President Donald Trump about the wars? For example, Ukraine, Russia. What is the plan? Well, the plan is not that difficult. Yeah. The plan is that, si quieres te lo contesto en inglés o te lo digo Dile en español para que yo entienda. Adelante la traducción, adelante la traducción. Cuando responda, Usted está echando cuando ganas. responda, usted va a saber. Willy. Respóndele, Willy, para que entiendan. El plan es muy sencillo. A Ucrania se le va a recortar el financiamiento que se le venía dando. Eso va a forzar a Zelensky a sentarse en la mesa de negociación y terminar la guerra. Se le van a ofrecer se le van a dar algunas aseguranzas a Rusia, a Putin, para que Putin en cierta manera no salga como quien perdió la guerra o quien ganó la guerra, sino que ambos tengan algo que ganar o que decir positivamente a su gente. Pero creo que sin financiamiento esta guerra hace tiempo que se hubiese terminado. Y lamentablemente nosotros, Estados Unidos ha financiado esta guerra desde el principio y por eso le llaman que es una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Eso va a pasar ahí, no creo que eso vaya a durar ya mucho tiempo. Vimos cómo también con la influencia del enviado especial del presidente Trump al Medio Oriente se logró el cese al fuego entre Israel y el grupo Hamas. Inclusive ya los líderes negociadores en Qatar y el mismo Israel hablan de lo importante y lo determinante que fue el involucramiento del presidente Trump, en ese momento presidente electo, y de su enviado especial para que se llegara a este acuerdo de paz. Yo creo que el presidente Trump en ese momento fue muy claro y dijo que si los rehenes y que ese acuerdo no se ejecutaba antes de su llegada al poder, las cosas iban a ser muy, muy diferentes y muy difíciles para el Medio Oriente, algo que obviamente puso mucha presión a los negociadores en Qatar para llegar a un acuerdo de liberación de rehenes y el cese al fuego por parte de Israel. Muchísimas gracias a Willy, de verdad, Willy Lora, experto en política internacional y sobre todo un gran aliado de Su Mundo TV, nuestro asesor internacional, Willy Lora. De verdad, gracias por compartir con nosotros, Willy, un mensaje final al público. Bueno, yo creo que ahora lo que se espera es ver que pasen en las próximas semanas, los próximos 100 días, que esta administración pueda cambiar el rumbo donde iba el país. Yo creo que ese fue el mandato y eso es lo que se espera. Hoy comienza un nuevo día, comienza una nueva trayectoria para los Estados Unidos. Estamos todos esperanzados de que este presidente pueda traer esos cambios que necesita el país para poder nivelarse y tener y ser el foco internacional que ha sido por muchos años. Así que agradezco el tiempo por parte de ustedes, le envío un fuerte saludo, un abrazo a todos y a su audiencia desde aquí de Estados Unidos. Muchísimas gracias a Willy Lora. Señores, vamos a una pausa y en breve continuamos con más de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. ¿Tú crees que a los focos estaba donde? En el parque allá. Yo lo vi ahí. ¿Usted no lo vio ahí? ¿Cuánto le costó?